¿Qué decís, hermano?, dijo el cura, dejando de leer lo que de la novela quedaba. ¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo Dios puede ser eso que decís, estando el gigante 2000 leguas de aquí? En esto, que oyeron un gran ruido en el aposento, que Don Quijote decía a voces: «¡Tente, ladrón, malandrín, follón, que aquí te tengo, y no te has de valer de tu cimitarra!» Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho: «No tienen que pararse a escuchar, sino entren a dispartir la pelea o a ayudar a mi amo, aunque ya no será menester, porque sin duda alguna el gigante está ya muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida, que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada aquí a un lado, que es tamaña como un gran cuero de vino. ¡Que me mate!», dijo a esta sazón el ventero, si Don Quijote o Don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos, y el vino derramado debe ser lo que parece sangre a ese buen hombre. Y en esto entró en el aposento, y todos tras él, y hallaron a Don Quijote en el más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía 6 dedos menos. Las piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada limpias. Tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero. En el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien el porqué, y en la derecha desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a todas partes, diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante. Y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos, porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante, que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, que le hizo soñar que había llegado al reino de un Micomicón, y que ya estaba en la pelea con su enemigo, y había dado tantas cuchilladas en los